Hola, bienvenida una vez más a esta escuela de Soy un Cerezo, una escuela creada por mujeres para mujeres. Yo soy Ledith Torres, fundadora de este espacio online, y hoy tengo el placer de darle la bienvenida nuevamente a mi querida Flavia, quien viene desde Argentina a enseñarnos a diseñar la maternidad que queremos. ¡Qué maravilla! Flavia, bienvenida y gracias, gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por participar. Primero me voy a presentar para quienes no me conocen. Ledith, te hago una consulta. Esto lo estás grabando porque veo presentarme, entonces para quienes no me conocen voy a compartir la pantalla, así no solamente me conocen a mí, sino conocen el proyecto y bueno, conocen parte de mi familia también, ¿sí? Bueno, yo soy la creadora de Maternar Consciente. Maternar Consciente nace como una experiencia propia, ¿sí? Después de mi tercer hijo y mi trabajo en las organizaciones, comienzo a advertir que, bueno, que evidentemente lo que es combinar el trabajo con la maternidad muchas veces se nos hace complejo, y esa complejidad muchas veces nos lleva a elegir, ¿no? Y bueno, un poco tiene que ver con el tema de hoy, que es la exigencia del control o la fluidez. Entonces, bueno, estamos como un poco tironeadas. Entonces, este proyecto lo que busca es justamente poder acompañar o poder, digamos, combinar las experiencias de la maternidad en función también de nuestro estar siendo en el mundo desde lo laboral y desde lo profesional, ¿no? Bueno, en lo profesional ahí les presento a mis hijos. Tengo tres hijos casi adolescentes ya, ahí falta el perrito también, falta mi esposo, pero bueno, en relación a la maternidad son mis tres niños, ya casi adolescentes, y a nivel profesional, bueno, he estudiado en Argentina, se llama contadora, que es todo lo que es la parte de finanzas y todo lo que es la parte de contabilidad. Soy licenciada en marketing y a su vez me formé como coach ontológica como para, digamos, reorientar o si quieren darle un marco a todo lo que yo venía haciendo a nivel profesional. Y bueno, y a partir de ahí generé el espacio que se llama Maternar Consciente, donde, bueno, con otras mujeres también lo que hacemos es reflexionar acerca de nuestro rol como profesionales y como madres, ¿no? A ver desde qué lugar estamos ejerciendo ese rol. Bueno, un poco lo que busca Maternar es encontrar el estilo de madre que cada una es, o sea, no todas somos iguales, no todas tenemos las mismas, ni los mismos deseos, ni las mismas misiones, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, justamente, y desde esta independencia, es buscar el mayor desarrollo de nosotras mismas en estos espacios compartidos. Yo en Argentina, a su vez, participo en una organización sin fines de lucro, que se llama Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur, donde ahí también dictamos talleres a mujeres que están buscando emprender, ¿sí? Y desde un lugar, les diría, mucho más privado de ciertas herramientas. Entonces, a través de la organización lo que hacemos es aportarles esas herramientas y acompañarlas en el proceso de tener su propio emprendimiento. Bueno, esto justamente me une a todas las mujeres y a todas ustedes en esto que muchas veces me gusta nombrar, que es la palabra sororidad, ¿no? Desde esta hermandad donde podemos combinar los distintos saberes entre las mujeres, ¿no? Bueno, el tema que nos toca hoy y sobre el cual me ha tenido como pensando durante esta cuarentena es fluir o controlar, ¿sí? Justamente dentro de todas las actividades que las mujeres tenemos, o que, digamos, nos han sido dadas culturalmente, desde lo que es el tema del cuidado, el tema del hogar y demás, tenemos como dos formas como de llevarlo adelante, ¿no? Yo voy a hablar desde mi experiencia, no es por ser autorreferencial, pero bueno, lo voy a hacer en función de aportar esta mirada que quiero tener, y después, bueno, lo debatiremos entre todas a ver si a alguna otra de las presentes también le ocurre lo mismo, ¿no? Bueno, en principio, desde mi experiencia, darme cuenta que puedo fluir ha sido un desafío. ¿Por qué?
porque realmente darme cuenta que estoy siendo como controlada, si queremos verlo de alguna manera, por un patrón que me viene dado, ha sido bastante disruptivo a la hora de darme cuenta. ¿Cómo me doy cuenta? Y me doy cuenta a través del cansancio, me doy cuenta a través de la exigencia, me doy cuenta a través de, fíjense el grafiquito, de cargar sobre las cosas que mamá puede hacer versus las cosas que el resto de la familia puede hacer. Entonces, a partir de que nos completamos con más cantidad de tareas para hacer, no vamos tanto desde el fluir, sino que vamos desde el controlar. En esto de querer o pretender responder al modelo de mamá perfecta, ¿no? ¿Quién en este tiempo, ¿no? Quienes sean madres no se han preguntado, bueno, ¿cómo soy como mamá? ¿Realmente estoy siendo una buena madre? Y hay que pensar qué es ser una buena madre. ¿Por qué? Porque primero tengo que verme yo como persona, verme yo como mujer, y a partir de ahí tener una mirada como madre. Bueno, este es un poco el desafío del encuentro de hoy, sobre todo en esta cuarentena donde antes de entrar a la sala leía un artículo que salió en Argentina donde dice que el 65% de las mujeres vio incrementadas sus tareas hogareñas en esta cuarentena. En Argentina, como les comentaba antes de ingresar, es bastante más dura, así que, o sea, no solamente tenemos los inconvenientes lógicos de todo lo que es la parte más administrativa, si quieren, de la casa, sino que además tenemos nuestros trabajos y nuestros horarios, y bueno, la jornada se hace interminable, así que bueno, justamente casi el 65% de las mujeres vio incrementadas sus tareas con esta cuarentena. Esto obviamente dificulta el tema del fluir. Bueno, ¿qué vemos acá? ¿Sí? ¿Qué les parece que es? Un iceberg, ¿no? Bueno, ¿qué características tiene este iceberg? Este iceberg tiene la característica visible por encima del agua de una parte muy estrecha, digamos, de visibilidad, y tiene una parte muy profunda hacia abajo que es bastante diferente en relación a lo que se ve. Es decir, hay más profundidad que lo que podemos ver a simple vista, ¿sí? ¿Cómo nos vemos nosotros en relación a este iceberg? Vemos que, ¿qué es lo que está oculto? ¿Qué es lo que está oculto? Es justamente todos nuestros mandatos y todos nuestros roles y todas nuestras preguntas acerca de lo que se espera que seamos o lo que queremos ser en definitiva, ¿sí? O sea, este deber hacer, el tema de cumplir estos roles, el tema del deber ser, ¿sí? Una mujer estudia, trabaja para ser mujer, para estar en la casa, para ocuparse además del trabajo de las tareas domésticas. Entonces, este deber ser también en cierta manera muchas veces nos genera como yo le llamo, como este rapto de control en el que estamos atrapadas en ese rol, ¿no? El entorno muchas veces, también acerca de las habilidades, ¿no? ¿Qué pasa cuando no nos interesa aprender a coser? Aprender a coser es algo que a mí no me gusta, y en realidad, digamos que es inherente a que una mujer lo sepa hacer, ¿sí? Como cocinar, como saber qué es lo que hay que comprar, como saber cuándo hay que llevar a los niños al médico. O sea, hay ciertas habilidades que están justamente asignadas a la mujer. Y por debajo de todo este iceberg, la pregunta de quién soy, ¿no? Más allá de el rol y esta mujer y esta mamá que estoy siendo, quién en el fondo soy y quién busco ser, ¿no? En esta profundidad donde para llegar a esa pregunta tenemos que haber agotado todas las otras instancias de control, con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, hasta incluso con nuestra propia salud, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué está oculto? Y justamente todas estas preguntas que muchas veces no nos animamos a hacer en función de no saber la respuesta o de no tener la respuesta, ¿sí? Esto es un poco lo que me fue pasando a mí a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, yo en principio terminé de estudiar, me casé, fui mamá, y bueno, y hasta ahí era como ir cumpliendo parada 1, parada 2, parada 3, sin realmente estar en fluidez de mi ser,
¿sí? Fluidez de mi ser. Entonces, a partir de ahí, cuando empezaron a aparecer estas preguntas del iceberg, dije, wow, bueno, tal vez no tenga que seguir el manual, no porque lo que se esperaba era algo malo, sino porque justamente era, o sea, quedaba corto en relación a lo que yo quería hacer y en realidad quería hacer, ¿sí? Bueno, justamente, a partir de acá empiezan estas preguntas y esta autoindagación y este uso del lenguaje, que para mí el lenguaje es como el gran disparador de estos procesos, ¿no? Y cuando hablamos, nos damos cuenta si efectivamente ese sentimiento y esa emoción está conectada con quien verdaderamente soy yo y con mis emociones, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces nos hemos encontrado retando a nuestros hijos porque vos dejaste tus libros en la cocina y los debías llevar a la habitación? O sea, ¿cuántas veces nos paramos a hablar y a generar una directiva hacia el otro cuando en realidad no estamos mirando qué nos pasa a nosotras con esa situación? ¿Sí? ¿Cuánto cambiaría si yo, en lugar de decirle al otro que haga o que deje de hacer algo, empiezo a decir qué me pasa a mí con esa situación, ¿sí? Me pasa que cuando dejas los libros acá me agoto de tener que repetirte 10 veces que los dejes en el cuarto, ¿sí? O cómo me siento yo cuando ocurre o hace la otra persona una determinada cosa. Siempre hablando de nuestras personas más cercanas, incluso esto puede aplicarse perfectamente a entornos de amigos y a entornos de trabajo, ¿no? Esto de, bueno, a mí me genera rabia, bronca, impotencia el que dejes las cosas y las tenga que acomodar yo. Bueno, justamente este hablar de nosotras nos genera tal vez hasta en el punto de vista del lenguaje un impacto en el que no nos ponemos como protagonistas en ese discurso, ¿no? O sea, decimos lo que está mal, pero en realidad no decimos cómo estamos respecto de esa situación. Cuestión que, en definitiva, le termina sacando, si quieren verlo de alguna manera, le termina sacando peso a esa instancia. Entonces nuestros sentimientos se van guardando, se van guardando, se van guardando, y bueno, en algún momento, cuando esas preguntas aparecen con más fuerza, aparecen de un modo tal vez que no es el más saludable. En cambio, si nosotras logramos transmitir ese mensaje, vamos a poner la situación en ese contexto con lo que nos genera, ¿sí? Y no justamente desde el punto de vista del hecho en sí. Por ejemplo, en mi caso me pasaba con mis hijos, que bueno, dejaban bastante desordenada la casa, y en principio, bueno, yo me enojaba de por qué dejan todo desordenado, esto es un desastre, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, y en realidad nunca les decía que me cansaba y me estresaba tener que acomodar las cosas justamente en el día a día. Cuando ellos me escucharon cambiar esta forma de comunicación, de comunicarme y de poder trasladarles lo que a mí me causaba, el impacto fue totalmente otro, porque ellos también pudieron darse cuenta que no son esas cosas que hacen mal, sino que son las cosas que hay que corregir y el impacto emocional que causa el no hacerlo. Fíjense el poder del lenguaje en estas circunstancias, ¿no? Me parece que es súper valioso la forma, que a veces es una pequeña desactivación o una forma de decir diferente que genera en el otro un insight, un darse cuenta de, uy, sí, no me había dado cuenta que esto te genera tal perjuicio, ¿no? Entonces, la propuesta de hoy es justamente poder comenzar a observar nuestros pensamientos, nuestras palabras. Muchas veces eso también no nos resulta fácil, porque lo que tendemos a hacer es una escucha más hacia afuera, una escucha más hablada, y lo que estamos buscando es hacer una escucha más, ¿sí?, más adentro, o sea, transformarme en otro observador, ¿sí? O sea, tomar conciencia del aquí y del ahora y de cómo me siento yo en relación a eso. Justamente, el tema es, si yo no puedo hoy por hoy observarme en mi propio discurso, tal vez lo puedo observar en el discurso del otro. Ahora les voy a dar un ejemplo. Esto nos va a permitir tener una comunicación más
limpia, ¿sí? Más fluida. Y bueno, acá la propuesta es abrirnos más a la escucha que al habla. El poder escuchar qué es lo que el otro dice y cómo lo dice nos va a permitir justamente tener mayor poder sobre lo que nos está queriendo decir. Una comunicación más desde cómo me impacta a mí esa situación, es una comunicación desde el corazón. Y desde el corazón yo puedo tener una apertura mucho más amplia que desde una escucha simplemente de palabras. ¿Por qué? Porque yo a través de esa escucha puedo darme cuenta si la persona trae miedos, inseguridades, enojos, ¿sí? O sea, más allá del hecho, ¿no? Tener esta escucha mucho más amplia nos va a permitir comunicarnos mucho mejor. Es más, en mi experiencia, ¿sí? Esto que les decía, cuando comencé a trabajar este tema, sobre todo en el coaching, donde bueno, nos entrenan bastante en lo que es la escucha, justamente lo que empecé a advertir era la forma en la que nos estábamos comunicando, ¿sí? Principalmente yo, donde usaba palabras tal vez negativas, ¿sí? Por ejemplo, cuando retaba a mis hijos les decía, bueno, pero vos sos un irresponsable, porque mirá, no llevaste esto o aquello al colegio. Y en realidad no es irresponsable, es la situación, ante esta situación de no llevar tus libros, fue un comportamiento irresponsable. Él no es irresponsable, ¿sí? ¿Por qué? Porque si realmente nosotros nos comunicamos con esa sentencia, vamos a estar justamente en este paradigma y en este momento en este filtro del control. Esto que yo les digo del control tiene que ver con, nosotros somos 7 generaciones de mujeres para atrás, con todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, nosotras miramos con anteojos, que estos anteojos nos permiten ver una realidad de acuerdo a los patrones que venimos teniendo. Entonces, cuando hablamos a la otra persona y le damos un calificativo, en realidad no estamos hablando en sí de esa persona. Lo ideal sería hablar del hecho y de lo que causó o de lo que esa persona tuvo en comportamiento con ese hecho. Yo les puedo asegurar que haciendo esta distinción pequeña, la diferencia de comunicación con mis hijos cambió muchísimo, ¿sí? Cambió muchísimo. Y también lo observo con otras mamás, ¿sí? Ahí en el ejemplo que les pongo es, bueno, quienes desean ser madres perfectas sienten el peso del deber ser sobre sus hombros, ¿sí? Madre perfecta es la que nunca falla, la que tiene la tarea del hijo presentada el día 1, la que es perfecta y su hijo es un 10, y por otro lado nos damos cuenta que estamos frente a este iceberg donde la mujer o la persona no se ha preguntado de esta manera, ¿y qué pasa si fallo? ¿Y qué pasa si ya no quiero hacer tal cosa? ¿O no me gusta hacer tal cosa? ¿Sí? Entonces, a partir de acá lo importante es comenzar a distinguir entre el hecho, ¿sí? Y colocar justamente un calificativo que no sea, y sobre todo, o sea, ¿qué queremos decir con eso, no? Si yo le digo irresponsable, lo más probable es que no solamente trabaje sobre su autoestima, porque siendo la madre genera un impacto muy alto en eso, sino que a su vez, más allá de la autoestima, no logre revertirlo, porque en realidad lo va a asociar a un estado del ser y lo que estamos queriendo hacer es que para la próxima no lo vuelva a ejecutar, ¿no? Entonces, bueno, tener presente estas cuestiones que son pequeños tips, pero que en realidad hacen justamente, y acá esto me encanta, es medio rebuscado, pero lo vamos a tratar de desenmarañar. Como hablamos, pensamos, ¿sí? En definitiva, lo que nosotros expresamos, recuerden que nuestros puntos de ingreso al cerebro son nuestros sentidos, ¿sí? Y esos sentidos nos permiten generar ideas y modelizar la realidad. Entonces, como hablamos, pensamos. Si yo absolutamente descalifico o critico, evidentemente así también, como hablo, es mi pensamiento. Ahora, la cuestión es, pensamos como somos,
pero somos nuestros pensamientos. Nosotras somos mucho más que nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos vienen dados justamente por este modelo. Si no, nos quedaríamos presas de un modelo con el que vinimos, con ese disco rígido que no podemos cambiar. Entonces, si bien hablamos, cuando hablamos pensamos eso, y en realidad pensamos cómo somos, no tenemos que quedarnos con esta idea de que somos nuestros pensamientos, sino que tenemos que tener esta apertura a poder cambiarlo. Somos como nos construimos, pero ¿somos lo que deseamos ser? Bueno, esta pregunta está como bastante interesante, todo como para reflexionarla el fin de semana y para tener justamente la conciencia cada vez mayor en este espacio de mujeres poderosas, de entender que nosotras podemos desear otra cosa que no somos y que lo podemos hacer, que lo podemos lograr a través de ese deseo inicial, que sería como esa llamita que se enciende y que, bueno, nos va a permitir a través de ahí cambiar. Es un proceso, ¿sí? Es un proceso, no es algo automático donde cambiamos el chip. Para esto tenemos que darnos cuenta, tenemos que distinguir. Muchas veces necesitamos a un otro que nos abra los ojos, porque estamos actuando, como decimos en coaching, en transparencia. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy cercano que fue lo que nos pasó en esta cuarentena. Mi mamá cuando cocinaba, obviamente, ustedes saben, nuestras madres suelen ser de una generación similar, hacían una comida, bueno, si no te gusta comer, es lo que hay, ¿sí? Es lo que hay. Bueno, yo tenía el mismo esquema, y ante un pedido de mi hija, supónganse, yo hacía fideos con salsa, ¿no? Bueno, todo fideo con salsa. Y resulta que mi hija, no, pero yo quería fideos blancos, no quería fideos con salsa. Bueno, pero ya hice con salsa, comes lo que hay. Y en realidad a mí no me costaba nada realmente poner un poquito de fideos blancos y un poquito de fideos con salsa. Pero hasta que mi esposo me dijo, pero estás contestando igual que tu mamá, porque mi mamá es igual, no me di cuenta. ¿Qué pasa con esto? Entonces ahí es donde yo hablo de control. Estamos controlados muchas veces por los modelos que traemos. ¿Lo hacemos a propósito? No. Es inconsciente, lo actuamos en transparencia, pero sí es nuestro poder elegir cambiarlo, ¿sí? Por eso es el tema del fluir. ¿Qué pasa? Muchas veces esas cuestiones hasta nos incomodan en el cuerpo, pero no logramos advertir de dónde vienen. Entonces, comenzar a fluir tiene que ver justamente con desandar o desarmar ese modelo que nos sale en automático porque lo hemos repetido o nos lo han repetido hasta el cansancio. De hecho, ahora pasa que mi marido le dice a mi hijo, bueno, no estás jugando al Fortnite, que es un juego de la computadora, habla más lento. Y resulta que ahora le escucho a mi hija que le dice al hermano, no estás jugando al Fortnite, habla más lento. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente estos aprendizajes son aprendizajes prácticos, que una vez que se incorporan en nuestro estar siendo, es más difícil después de cambiar. Desde las neurociencias se dice que hasta los 35 años tenemos la opción de ser observadores de estos modelos. A partir de los 35, y yo ya los pasé, chicas, nos transformamos en el modelo. ¿Qué significa esto? ¿Que es imposible cambiar? No, pero va a ser más difícil darnos cuenta de las cosas que queremos cambiar si tal vez no tenemos una agudeza en nuestra observación, o no podemos darnos cuenta si no nos marca un otro ese tema, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá venimos bien? Excelente, ¿no? Bien. Bueno, Muy bien. muy bien, pero bueno, es un tema muy profundo y les digo que me hace un ruido que... Sí, y quiero hacer un paréntesis aquí, porque en este momento somos muchas en la sala y la mayoría somos de los grupos que estamos leyendo, que estamos aquí en las clases. Y hace unos meses, cuando empezamos con toda esta propuesta, empezaron a aparecer pequeños destellos así, ligeros, de sincronía. Pero en todas las clases de esta semana he tenido la oportunidad de que cuando entro digo, pero ya va, Flavia, tú y yo no hablábamos hacía como 10 días. Y traes un tema que es mi tema del día ¿Es de hoy. verdad?
Y quiero dejar Uf, aquí la constancia de que esto está sucediendo, de que lo estamos construyendo juntas, no solamente quienes estamos aquí en el detrás de cámaras, ¿no? Preparando estas clases y moviendo toda esta maquinaria, sino entre todas las mujeres que de alguna forma nos estamos encontrando en estos grupos y estamos pensando lo mismo. Me parece muy poderoso. No tiene que ver con lo que tú estás diciendo hoy, sino que en serio, es viernes. Si estás viendo esto en grabación, bueno, ya vas a ver que esto lo grabamos un viernes en la tarde y que estamos todas muy movidas porque están haciendo algo hermoso y lo estamos haciendo nosotras. No solamente lo estamos leyendo y aprendiendo, sino que ya somos parte de la creación de esta sincronía, ¿no? Ayer Diana hablaba de comunicación, y de repente sacó un tema, dice, pero si eso es lo que estuve estudiando esta mañana y contestando y leyendo y hablando, ¿no? Es muy fuerte todo lo que está sucediendo. El miércoles Caro vino a hablar de educación financiera y tocó el punto exacto y yo no sabía, porque es más, cuando hice el cartel de Caro, cuando se lo pasé, le había puesto un título que no era, me equivoqué. Y cuando él me dice, mira, que hoy vamos a hablar de esto, ¿lo puedes arreglar? Y yo lo arreglé rápido, se lo envié y estuve toda la tarde haciendo un ejercicio para mí y cuando llega ella me estaba dando la respuesta a las dudas que me habían quedado del ejercicio que estaba haciendo. Y yo dije, ¿qué es esto? Ella no sabe que yo estoy haciendo un ejercicio porque no lo he hablado con nadie. Entonces aquí nos damos cuenta de lo poderoso que es esto, de que aunque no usemos las mismas palabras, aunque no nos comuniquemos así con la boca o por texto, perdón, palabra cierta, estamos creando algo hermoso. Y esto no tiene que ver con la clase de Flavia, perdón por la interrupción, pero necesitaba decirlo porque es supremamente importante que hagamos estos paréntesis y nos demos cuenta que mientras tenemos el foco puesto en la clase, esas semillas nos quedan aquí sembradas y entre todas estamos cultivando esta tierra y ya empiezan a cosecharse esta sincronía perfecta que solamente nosotras podemos lograr. Así que gracias a todas por estar aquí y gracias Flavia, sí, está haciendo una clase exquisita. Ya me voy a callar y tú sigue. Bueno, gracias Lady por tus palabras, gracias a todas las chicas estamos llevando adelante estas semillas, como dice Lady, que son tan poderosas y que hablan justamente de nuestro ADN materno, ¿no? De nuestro ADN de estar siendo madres en este tiempo y espacio, y en este tiempo y espacio tan poderoso donde podemos recrearnos justamente en todo lo que deseamos ser, que me parece que es muy poderoso y que lo que a una nos hace eco a todas. O sea, esto creo que tiene que ver también con esto, ¿no? Y a esta pregunta de, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de exigencia o de autoexigencia, ¿no? Como mujeres y desde el modelo este que yo les digo, del cual venimos, la mayoría, la mujer es la que tiene que hacer ciertas labores y ciertas tareas, además de otras, si quiere hacer otra cosa, o sea, si quieres estudiar, tener tu proyecto y demás, bueno, primero tienes que cumplir con los roles básicos de madre, de casarte, de lo que es el tema de la limpieza, de lo que es el tema más atribuido a lo femenino, ¿no? Y eso nos pone en un lugar de mucha exigencia, porque en algún momento yo creo que nuestras abuelas y nuestras madres han podido ir como liberándose de algunas cosas, pero se han creído en el buen sentido el rol. Entonces, ese rol muchas veces nos ha traído esta autoexigencia, ¿no? Mi mamá se preocupaba porque cuando yo me casara que supiera cocinar, porque como coser no iba a coser, ni tejer, o sea, lo intenté hacer. De hecho, hasta tomé clases de corte y confección, que es de aprender a hacer
moldes de la ropa y no funcionó. Así que esta autoexigencia, esta exigencia nos pone en un lugar también de vulnerabilidad, sobre todo por nuestra salud, y hubo una compañera en otro webinar que decía el trabajo psicológico de ser mujer, ¿sí? No solamente el tema físico de tener que realizar las tareas, sino el trabajo psicológico de ser agenda de, bueno, hay que ir al supermercado, hay que comprar esto, esto y esto, o sea, hay que indicarle a la persona que vive con nosotros qué hay que hacer, ya también nos demanda otro espacio mental que tenemos que tener presente a la hora de poder dar una orden, ¿no? Bueno, ¿qué hablamos entonces cuando decimos exigencia o autoexigencia? Vamos, ahí estamos. Bueno, la exigencia justamente lo que pone, yo hice una diferencia, ¿no?, entre la exigencia y el espacio de la mamá que quiere mostrar que todo funciona perfecto, excelente, muy bien, 10, todos peinados para la foto, listo, 1, 2, 3, ya salimos. ¿Qué implica eso? Implica que para la mujer justamente tenga que estar cuidando la mayor cantidad de los detalles, es decir, siempre tengo que estar viendo qué es lo que falta, el foco en la perfección ya sabemos que no existe, pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿sí? El vivir pensando en que tengo que lograr la perfección es muy estresante, ¿no? Nos lleva a una exigencia que es una rueda donde no termina nunca. Nos genera en cierta manera un refuerzo sobre lo que es la culpa y la angustia, si voy a hacer algo, pero entonces esto no debiera hacerlo una mujer, ¿sí? Irse de vacaciones, no sé, 2 o 3 días con la amiga, irse a un lugar para disfrutar ella. Generalmente las mujeres exigentes yo digo nos solíamos, porque yo era así, nos solíamos poner en el último lugar, ¿sí? Si hay que comprarse ropa, si hay que disfrutar, si hay que ir al cine, si hay que ver una amiga, o sea, siempre después de terminar todas las tareas que tenía asignadas en el rol. Y bueno, el tener que y lograr resultados, ¿sí? Y el ser, ¿no? El deber ser, esto de lo que espera el otro de afuera. La excelencia me pone en un lugar más de humanidad, ¿no? De, bueno, vine realizando, con errores, con aciertos, todas hemos construido y hemos llegado hasta acá gracias a lo que hemos recibido y gracias a lo que hemos construido. Entonces, ser bondadosas con nosotras mismas en el sentido de valorarnos en el camino, ¿sí? Valorarnos en el camino. Quienes tuvieron que pasar por una maternidad fuera de inmigrante, ¿sí? Quienes no tuvieron que pasar un embarazo sin su familiar o en soledad, quienes tuvieron que salir a trabajar y dejar a sus niños en cuidado de otras personas, quienes transitaron momentos dolorosos para lograr sus objetivos. Bueno, todo eso justamente hace que podamos disfrutar el proceso. Cuando yo me mudé de Mar del Plata a Buenos Aires, que era donde vivía con mis hermanas, me traje mi valija y nada más, ¿sí? O sea, y fui a una pensión. Una pensión es un lugar donde hay varias chicas, y bueno, iba a la universidad, era bastante acotado porque yo ya vivía sola, y la realidad es que, bueno, el precio fue alto en cuanto a lo que es soledad, en cuanto a ir a una ciudad que no conocía, gente, o sea, hacer de cero todo, ¿sí? Sin el apoyo familiar, porque bueno, no estaban de acuerdo en que yo en principio me mudara, pero lo hice pensando que era lo mejor. Entonces, hoy por hoy, eso después se transformó, pero ese recorrido, en cierta manera, a veces hizo que yo me exigiera, tratando de ser en su momento la hija perfecta, ser la novia perfecta, ser la madre perfecta. Bueno, no es saludable, no es saludable. Por eso tener una mirada en la excelencia nos hace mucho más humanas, con errores y con aciertos, y con estas brechas de aprendizaje, ¿no? Estas brechas del lenguaje interno, que nos permite abrir estas otras opciones. Y acá un poco es
yo les preparé esto que me parece que es súper interesante, que es cómo interpretamos, ¿no? Esto que decía antes, bueno, ¿con qué anteojos voy a mirar la vida, ¿no? Muchas veces los anteojos que me tocan son anteojos que están negros y que los tengo que limpiar para poder ver. Entonces, esa mirada respecto de la vida nos permite comunicarnos con un otro de manera diferente, ¿no? Podemos interpretar de acuerdo a las vivencias que tenemos, de acuerdo a nuestro marco, de acuerdo incluso hasta a nuestra biología, porque ante hechos iguales entre dos hermanas, una lo puede percibir de una manera y otra lo puede percibir de otra manera. Entonces, justamente son cuestiones que no solamente tienen que ver con algo biológico, sino también tiene que ver con algo inconsciente, ¿no? Esas vivencias, cómo van quedando grabadas en nuestro inconsciente y cómo a su vez las repetimos también inconscientemente, ¿no? No es una falta de amor, sino que justamente es un comportamiento tan aprendido que después de los 35 nos transformamos en el comportamiento. Necesitamos que que una autoindagación profunda nos permita corrernos de ese lugar, ¿sí? Parece un tema como complejo, pero en realidad es como empezar a bucear en cómo hablo y escuchar también cómo hablan las personas que están a nuestro lado, ¿no? Cómo se comunican, qué palabras usan. Eso también nos va a poder mostrar la forma en la que ellos interpretan el mundo, ¿no? Y la forma también en la que nosotros queremos regalarle a nuestros hijos la interpretación del mundo, ¿sí? Tenemos una oportunidad muy grande. Ahora, en lo que es el tema del confinamiento, yo estoy como referente de uno de los grados de mi hijo, y recibo, o sea, es como, tengo comunicación con la docente y tengo comunicación con los padres. Bueno, los padres están muy angustiados, están con sus hijos que no pueden salir, y los docentes están saturados. Ahora, ¿qué elijo yo comunicar y cómo elijo comunicarme? Bueno, justamente mi mirada siempre va a ser superadora en función de, bueno, sí, entiendo que esto lo tenemos que hacer, que tenemos que estar en este confinamiento, pero bueno, ¿de qué manera podemos revertir eso internamente, ¿no? En nuestras casas. Y les puedo asegurar que, si bien me lleva tiempo, al menos me permite aportar una mirada más renovada de algo que para algunos puede ser positivo y para otros puede ser negativo, ¿no? Esto es cómo lo interpretamos. Nuestros filtros y modelos mentales. Esto también me parecía como interesante incluirlo, porque con estos anteojos que yo les decía que se mira la vida, tenemos como distintos niveles, ¿no? En principio, bueno, nuestra biología, ya les digo, a veces incluso mujeres que han pasado, está estudiado, ¿no? En términos de la psicología, que mujeres que han pasado tal vez hambre en la guerra, después esos genes también van incorporándose en las mujeres de las, digamos, de las otras generaciones, y pueden llegar a generar comportamientos incluso físicos de acuerdo a esas vivencias pasadas. Bueno, la biología, el lenguaje, perdón, la cultura y la circunstancia personal. Todo esto conforma a nuestro modelo mental. O sea que nosotros hablamos a través de la conjunción de todas estas pautas. Fíjense que en una palabra hay un trasfondo, o hay un modelo que nos apalanca, ¿sí? en el uso de ese lenguaje. Y después acá también lo que les incluí es un tema de, bueno, ¿qué modelo uso en mi comunicación? ¿Sí? ¿Y qué modelo me gustaría a mí utilizar desde lo que es el fluir, ¿no? Por ejemplo, en el caso del fluir, yo me voy a basar justamente en esto de que los errores son aprendizajes. Esto parece algo muy trillado, pero en realidad es cómo lo vivo, ¿sí? Únicamente si yo valoro como una instancia de aprendizaje, voy a poder justamente tener una mirada superadora con esto, ¿no? Luego también, si me abro a escuchar a otros puntos de vista, voy a poder justamente también tener una mirada un poco más amplia de no solamente mi realidad, sino
tener una mirada más amplia del otro, y eso me va a nutrir la mía, en definitiva, ¿sí? En cambio, si es un modelo más de control, voy a pensar que solamente yo tengo razón. Muchas veces también, desde mi experiencia personal, cuando te retaban, te decían, bueno, esto es así porque es así. O sea, no le podías preguntar por qué te estaban retando, si vos pensabas otra cosa. No, esto es así, lo digo yo, y es así. No había ese espacio de conversación con los hijos. Entonces me parece que sin llegar a dar una explicación como en términos de le tengo que explicar por qué, cómo lo reto y de tal manera, sino un espacio de conversación donde se entienda el hecho, esto que decíamos antes. Bueno, el tema del hecho en relación a cómo califico yo a la persona que lo hace, ¿no? O sea, esta situación fue así, asá, asá. Pero bueno, abrir esos espacios, ¿no? Y los errores merecen ser castigados, es también un modelo de control que nosotras como madres y como mujeres poderosas necesitamos migrar y desterrar. De hecho, conozco madres, mamás de mis hijas, que no las dejan ir a los cumpleaños porque reprobaron un examen, no las dejan juntarse con amigas porque reprobaron un examen. Entonces, me pregunto, ¿no? ¿Realmente les da resultado en el corto plazo? ¿Cómo será su comunicación más adelante? ¿Sí? Y bueno, y a partir de ahí, una serie de preguntas que se abren, ¿no? Pero bueno, son dos modelos de los cuales podemos hacer uso con la conciencia, ¿sí?, que estamos llevando adelante en estos talleres. Bueno, ¿cómo venimos hasta aquí? Ahí veo el chat con muchas interacciones, ¿sí? ¡Wow! Muy bien, excelente. Bueno, perfecto. Bueno, aquí vamos para el cierre, y para el cierre les traje un cuento. ¿Qué tal? ¿Sí? Hoy no vamos a hacer meditación, les voy a leer un cuento. Bueno, así estamos. El cuento se llama Simplemente Ser, ¿sí? Y bueno, se los regalo con todo mi amor. Un ciempiés despreocupado y feliz vivía una vida tranquila y pacífica en la selva, sin ningún cuidado del mundo, hasta que un día una rana filosófica se apareció y le hizo una pregunta extraña. ¿Cuál es el orden en el que mueves tus patas cuando caminas?, le preguntó la rana. ¿Cómo un ciempiés decide qué pata mover primero y qué pata mover después? Y con un ciento de ellas para elegir al comenzar. Lidiar con 100 patas le parecía a la rana un gran problema, y estaba impaciente por resolver el rompecabezas. El ciempiés, por su parte, estaba algo sorprendido e inseguro. Así es como he caminado toda mi vida, y jamás me había hecho esa pregunta. Déjame pensar en ello, dijo, quedándose quieto por unos momentos y pensando silenciosamente la respuesta. Pensó dentro de sí mismo, la rana tiene toda la razón. ¿Qué pata muevo primero? Entonces el ciempiés trató de dar un paso adelante, pero sus patas se enredaron y cayó sobre sí mismo. Entonces volteó a ver a la rana y le dijo, por favor, mi querida rana, nunca vuelvas a hacer la misma pregunta a otro ciempiés. He caminado sin ningún problema toda mi vida y ahora no me puedo mover. Bueno, este es un cuento, una historia zen. Me muero. ¿Sí? Es una historia zen, y para el cierre tenemos nuestro ovillo y tenemos nuestra confección, ¿sí? Este ovillo, que está justamente unido en una maraña de lana y que ha confeccionado algo muy lindo después, tuvo que desandarse, ¿sí?, para poder construirse. Entonces, a veces para construir necesitamos desarmarnos. Este es el proceso de la vida misma, ¿no? Transformar el control en fluir requiere de nuestra decisión. Entonces, para cerrar y para compartir con ustedes este cuento, donde
a mí me dio como la sensación de, nunca me pregunté esto, y si me lo pregunto, ¿qué puede pasar, no? Puedo quedarme inmóvil y no avanzar, o puedo decidir coordinar, o puedo decidir preguntármelo y transformarme, ¿no? Entonces, la invitación es justamente para, si esa pregunta no me la hice nunca y me hace ruido en el cuerpo, me hace ruido en el alma, anímate a preguntártela, porque evidentemente está ahí, te quiere decir algo. Así que bueno, cierro el viernes con todo mi cariño y bueno, comparto con ustedes este espacio que para mí es, no les puedo explicar, es realmente maravilloso, así que gracias Ledith, gracias a todas, bueno, espero que les haya gustado. Flavia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué maravilla de clase. Bueno, nosotras nos vamos a despedir hasta aquí. Nos vamos a despedir aquí en la grabación. Si estás viendo esto grabado, pues ya sabes que te perdiste nuestra conversación después de. Eso es para que te animes a venir en vivo. Y ustedes, las que están aquí, nos quedamos. Flavia, gracias, te quiero. Nos estás cambiando la vida a todas las madres y las futuras madres. Gracias, gracias.